Hola, mi nombre es Ana Cristina, soy estudiante del tercer ciclo de la carrera técnica de contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de IGMO. Y bueno, estamos con el curso de inglés para la comunicación oral a cargo de la docente Ana María Guerrero Millones. Y bueno, esta es la sesión número 2, donde vamos a hablar acerca del uso del verbo to be en presente, usando el am, el is y el are, los verbos de están y estar. Bueno, la conjugación de estos verbos va a ser que el am va a ser para primera persona, cuando me refiero al I. Lo usamos comúnmente el I am, por ejemplo, que es yo soy o yo estoy. El is lo vamos a utilizar para lo referente a she, a he y a it. Con relación al are, vamos a usarlo en el yo, con el we y con el they. Son los tres verbos que se van a utilizar para los personal pronoun correspondientes. Para estructurar oraciones es realmente muy simple, solo vamos a tener que acordarnos de su estructura. Como bien lo mencionamos, el cómo hacer la oración correctamente. En español, pues tenemos que para estructurar una oración vamos a tener el sujeto, el verbo y el predicado. Acá en inglés es un poquito más complejo porque el verbo va a depender de si es pasado, futuro, presente, si es si lo estás afirmando, lo estás negando o si va a ser para una pregunta. En el caso de una oración en modo afirmativo, el personal pronoun va a ir primero, luego el verbo to be, ser o estar en presente y le vamos a agregar su complemento, que vendría a ser sujeto, el verbo y el predicado. Am. Yo estoy en la escuela. I am in the school. Para usar el is, she is, porque ya sabemos que el is se utiliza en segunda persona, el she, ella, él, ella. She is in the park. Ella está en el parque. They are in the house. Ellos están en la casa. Con relación a estructurar oraciones en forma negativa, vamos a tener que primero va a ir el personal pronouns, luego el verbo de estar, de ser o estar en presente y luego el not, que es la negación, para que la oración sea negativa y posteriormente su complemento. Tenemos, por ejemplo, I am not in the school. Yo no estoy en la escuela. She is not in the park. Ella no está en el parque. They are not in the house. Ellos no están en casa. Son oraciones en forma negativa. Para estructurar oraciones con el verbo to be en presente y ya sea presente, pasado, futuro, que lo conoceremos más adelante, tenemos que aprendernos simplemente la estructura. Es como en matemáticas aprendernos alguna fórmula. Lo mismo pasa en la estructura de oraciones. En forma interrogativa, pero de manera positiva. Vamos a tener que el verbo to be va a estar primero. Ya aquí cambia de posición. Antes estaba después del personal pronoun, ¿recuerdan? Ahora va a estar delante del personal pronoun al cual le va a seguir el complemento. En español sería primero el verbo, luego el sujeto y luego el predicado para elaborar una pregunta en forma positiva, y para elaborarla en forma negativa vamos a tener que va a cambiar de posición y va a ir el verbo igual, el verbo to be primero, luego va a ir el not. ¿Se acuerdan que antes iba después del verbo estar, iba el not? Y luego el complemento, bueno, acá va a pasar el personal pronoun que antes estaba primero en una oración negativa, ahora va a pasar tercero. Y vamos a ir de nuevo, el verbo to be en presente, luego el not, que es la negación, y luego el personal pronouns seguido del complemento, claro. Si hacemos la oración en forma interrogativa de manera positiva, vamos a tener is she in the park? Ella está en el parque, es una pregunta. Y en forma negativa, si lo queremos
poner ella no está en el parque. Bueno, eso va a ser de forma negativa. Y bueno, acá está en resumen una imagen con todo lo relacionado al verbo to be en forma presente. Vamos a tener el negativo, vamos a tener que primero ver el sujeto, en este caso el personal pronouns, y luego el verbo en presente, el an, el are, el is. Acá tenemos en forma negativa que tenemos que primero ver el personal pronouns, luego el verbo y la negación. Y en forma interrogativa pues tenemos que el verbo cambia de posición, va primero y luego el personal pronouns. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, para estructurar oraciones no es tan difícil, solo hay que aprendernos la estructura de los mismos, el orden correspondiente en el que va según lo que se quiera elaborar o estructurar, ya sea en forma afirmativa, en forma negativa o en forma interrogativa en ambos modos también. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.